Estamos de regreso en Nexos, el programa de televisión costarricense que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy en nuestra entrevista en estudio hablaremos sobre el proceso de certificación de la discapacidad psicosocial y también sobre cómo determinar que una condición asociada a la salud mental deriva o no en una discapacidad. Conversaré sobre este tema con Vilvia González, directora ejecutiva, y Carla Rodríguez, encargada del área de solicitud y renovación de la certificación en discapacidad del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Para comenzar, doña Vilvia, es muy importante reforzar cuáles son los criterios para determinar que una persona tiene una condición de discapacidad, ¿verdad? Porque suele haber mucha confusión todavía con situaciones de salud, ¿verdad? O enfermedades o con incapacidades, que son condiciones temporales. Entonces, ¿qué hace que una condición sea discapacidad? Perfecto. Vamos a ver, Fernanda, yo creo que lo primero siempre que tenemos que visibilizar cuando vamos a hablar de la certificación de la discapacidad es cómo nace ella. Está emitida por un decreto ejecutivo del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece o crea el servicio de certificación y que tiene como fin último este decreto 4727, el dotar o el facilitar, dar ciertos servicios ágiles a la población con discapacidad. Ese contexto tan genérico ha llegado a crear una errada, vamos a ver, un errado asocie entre una enfermedad y el certificar la discapacidad. Y tal vez ese es el primer punto, ¿verdad? El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad lo que certifica es una discapacidad del entorno, o sea, el entorno genera la discapacidad a la persona, no es la persona que tenga una situación por médica o clínica que sea lo que le hace una persona con discapacidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es el que está asociado a las condiciones médicas y a las de entorno. Nuevamente, puede hacer que una persona tenga una condición de salud, pero esa condición de salud no es sinónimo de emitir una certificación de discapacidad, o la persona con discapacidad puede sufrir algún tipo de diagnóstico clínico, pero esa no es la razón por la cual se le emite la certificación de discapacidad. Aquí tenemos que tener eso muy claro y también llamar un poco a la población en general a hacer ese análisis previo a acudir a la generación de un servicio de certificación de discapacidad. Por ejemplo, voy a decir algo muy rápido. Dentro de los beneficios que se da con la certificación de discapacidad podría ser la obtención de un espacio de reserva en parqueo, o, ¿por qué no?, un espacio también reservado para efectos laborales. Entonces puede llegar alguien que dice, bueno, yo tengo un problema de visión, se me diagnosticaron con miopía, con astigmatismo, y ya con eso voy a ir a que me den una certificación de discapacidad para ver si puedo optar por un puesto de reserva en uno de estos 5% que están en las distintas instituciones. Inmediatamente llegan nuestros servicios, desafortunadamente esa va a ser una gestión que va a ser de plano rechazada, ¿verdad? Porque podría ser que no podría ser, de hecho, no es una situación de entorno que le haga o que le genere una discapacidad. Que también es importante, ¿verdad?, que dependiendo de la persona y cómo interactúa con el entorno, como lo dice doña Vilvia, una misma condición clínica puede desencadenar o no en una discapacidad. Recordemos que tiene que ser una condición permanente y además que incida en las barreras que encuentra la persona en su vida cotidiana, y tampoco puede recibir tratamiento. Si recibe tratamiento es una condición de salud y no una condición de discapacidad. Entonces, personas con diabetes, hipertensión, o que si se ponen unos lentes ya pueden ver perfectamente, no son personas con discapacidad, para que no saturemos el servicio, ¿verdad?, de CONAPDIS, de la certificación. Y bueno, nos acompaña la doctora, que nos puede también dar como luces, ¿verdad?, sobre el caso de las personas que tienen alguna condición asociada a la salud mental, como podría ser la depresión, la ansiedad, trastornos de bipolaridad, esquizofrenia y demás. Muchas veces, al no ser físicamente identificable esta condición, no se logra identificar tan fácilmente como si una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, doctora, ¿cuándo una condición asociada a la salud mental desencadena en discapacidad y cuándo no? ¿Cuándo yo
puedo solicitar esta certificación y cuándo no aplica. Ok, hay que diferenciar un poquito porque estas patologías son como muy frecuentes ahorita en estas épocas, ¿verdad? Muchas personas están deprimidas, muchas personas generan cualquier tipo de trastorno ansioso y eso hace que se nos sature nosotros un poquitito el servicio, porque no todas este tipo de patologías aplican, por decirlo así, para ser certificadas por discapacidad. ¿Qué son cosas importantes? La duración en el tiempo, ¿verdad?, de esta patología. Si hay un evento específico que me desencadenó a mí este tipo de trastorno ansioso, depresivo o trastorno bipolar, que son como los más frecuentes, ¿qué tipo de tratamiento estoy yo tomando? ¿Qué tipo de terapia alternativa está coadyuvando mi tratamiento? ¿Y cuánto me afecta a mí mi patología en el entorno? ¿A qué me refiero con el entorno? A mis tareas en el hogar, a mis tareas en la parte social, cómo me desenvuelvo yo, ya sea en mi trabajo, en el grupo de gente o en las condiciones que me rodean, y de todas esas distintos factores se va a lograr determinar si esa patología cumple o no con criterios para ser certificado con discapacidad. Y que también hay previo a esta solicitud en CONAPDIS una conversación importante con los especialistas de la salud con los que esta persona se trata, ¿verdad? En el EVAIS, en la clínica, el hospital o ¿verdad?, el lugar de salud, el centro de salud más cercano. Entonces, previamente hay que como hacer ese trabajo para ya tener ese diagnóstico antes de ir a CONAPDIS. Exactamente, o sea, nosotros generalmente recibimos usuarios con el diagnóstico ya realizado por algún especialista, ¿verdad? No es que llegó a CONAPDIS, me siento con una depresión, yo digo que tengo una depresión y por eso me van a ir a certificar. O sea, sí tiene que haber a lo largo del tiempo, por eso digo, no es una condición que me sucede ahorita, sino a lo largo del tiempo tiene que haber una condición ya diagnosticada, ya tratada, ojalá con ayuda externa, digamos, de otras patologías, que me genere a mí que la situación, al no mejorar, mi entorno afectarme, dentro de yo logre, y generalmente es recomendada, por decirlo así, por los especialistas que me están tratando a mí, de por qué no vamos y solicitamos una certificación. Y también, doña Vilvia, es importante llamar la atención de las personas usuarias una vez que ya tienen la certificación, porque, por ejemplo, si una persona es una persona sorda, tiene su certificación como persona con discapacidad, pero no necesariamente requiera un espacio de parqueo reservado, sino que es para acceder a la totalidad, ¿verdad?, de los ajustes razonables que se hacen en el Estado para las personas con discapacidad. Entonces, también es importante que las mismas personas usuarias se informen y accedan a los servicios que están dirigidos a las particularidades de esta persona, ¿verdad? Así es, y has dado un punto fundamental para nosotros. Recordemos que la institucionalidad es rectora, ¿verdad? Y estamos muy lejos, o por lo menos desde junio del año pasado, estamos sobre una línea de erradicar el asistencialismo. Entonces, lo importante acá es efectivamente ese mapeo previo, ¿verdad? Esa concepción previa de realmente estoy en los parámetros para la acreditación de una certificación de la discapacidad, eso es uno, y dos, que una certificación de la discapacidad, como acabas de poner este ejemplo que me parece interesantísimo y es muy, muy atinado, no necesariamente me va a dar el acceso a algunos de esos beneficios, no necesariamente, porque por ejemplo, si hablamos de los parqueos de reserva, ya la ley de tránsito, incluso la misma que emite el CONAPDIS para este tipo de certificaciones, establece claramente que estamos en presencia de una gestión totalmente aparte. Ciertamente podría tener una conexidad, pero no necesariamente. Tiene que tener. Así como una persona sorda con su certificado de discapacidad puede exigir el acceso a la LESCO, a comunicarse en la LESCO, y una persona usuaria de silla de ruedas no, ¿verdad? Entonces es importante también que la certificación no es tan general. Exacto. Aunque se hable de una persona con discapacidad, los servicios y los recursos de apoyo son distintos. Pues les agradezco muchísimo a ambas que nos hayan acompañado y esta pinceladita de este tema tan importante, ¿verdad? Y llamar la atención sobre eso. No todas las personas con discapacidad son iguales, hay una gran diversidad, y en el caso de las discapacidades psicosociales muchas veces se enfrentan barreras al no ser una condición tan visible. Muchas gracias a ambas por venir. Muchas gracias. Gracias.